Y como todos los miércoles, nuestra mesa de análisis, aquí está con nosotros Ramón Alberto Garza. Ramón Alberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué buenas noches a ti y a todo el auditorio. Saludos al doctor Saludos Borrego, al que doctor. sigue en la franca recuperación. Ahí la lleva, ¿eh? Ahí la llevo. Yo tuve el gusto de saludarlo también por la mañana. Bueno, pues vámonos con los temas. Yo creo que el tema de la semana iba a ser tema durante mucho tiempo, como lo ha sido a través de los comentarios y análisis que tú nos has compartido aquí, Ramón Alberto, pues ha sido este combate al tráfico ilegal de combustible, mejor conocido como huachicol o huachicol fiscal. Término que hemos venido también platicando durante varios años. 3 años que Magenta acuñó, primero, la primera reportaje que hubo de este tema, que nadie creía, todo el mundo decía que éramos exagerados, y luego acuñamos el término huachicol fiscal. Se hizo aquí en Monterrey, en Magenta, ese término, huachicol fiscal. Que tiene que ver justamente con el ingreso de combustible sin el pago de impuestos. Así es, recordemos que el presidente, en su tiempo, hablaba únicamente del huachicol, que era la perforación de los ductos. Ir a ordeñar Cuando los ductos. salió eso, el pretexto de él para decir vamos a evitar eso, cerrar los ductos, vamos a comprar 800 y pico de pipas con 85 millones de dólares para traer con pipas el combustible, ¿sí? Y transportarlo. Mentira. ¿Sí? Todo fue una farsa. Ese fue el pie de cría de las miles de pipas que fueron acumulándose con el tiempo para importar ilegalmente, sin pagar impuestos, millones de litros de combustible, de gasolinas, Sí. y mucho más millones de lo que yo le di en llamar huachidiesel, que es cuando la CFE quitó todo el gas de las generadoras y les metió diésel de contrabando que se lo autovendía al doble de precio. Es decir, Gregorio, aquí estamos que nadie se vea sorprendido. Lo que hoy está pasando en esto, está ocurriendo lo que aquí veníamos diciendo. Se va a destapar una caja de Pandora que a ver quién la cierra. Porque tenemos ya ahorita contabilizados desde el asesinato de Sergio Carmona a la fecha, y empezó aquí en Monterrey, San Pedro Garza García, ¿Sí? 10 asesinatos relacionados directamente con el huachicol. Que no se incluye todavía como tal los dos últimos, es decir, el que se suicidó, que se está investigando, y el que se murió en un campo de tiro. El que se suicidó, el comentario es que él iba ya al puerto de Altamira y que fue atacado antes de llegar y luego lo acomodaron. Recordemos, ya es una forma, un modus operandi de los personajes involucrados en huachicol de la 4T. No olvidemos a Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa. ¿Qué nos dijeron de aquel famoso diputado que el mismo día que el Mayo Zambada se entregó con los americanos, fue asesinado en la casa donde iba a ser la reunión? Y luego, para que no se dijera que fue asesinado en la casa, sacaron esa imagen lo de la sacaron gasolinera. y la sacaron de la gasolinera para hacer un show. Aquí es lo mismo. A ver, razón de más, razón de menos, mueren hoy, Gregorio, más marinos por el huachicol, son asesinados, que en la defensa de los mares y demás. Pero esto apenas está comenzando. Y lo más lamentable de todo es que el gran corruptor que fue Andrés Manuel López Obrador, el entonces presidente, fue el que le entregó tanto a la defensa como a la marina las aduanas, los puertos, toda la infraestructura para que se pudiera operar este huachicol fiscal. Primero a través de pipas, ¿Sí? por Reynosa, Matamoros, Ensenada, Tijuana. Luego por ferrocarril, por Broadville, Matamoros. Y finalmente por los famosos buques. Ahí veamos esto. ¿Quiénes operaban esto de los buques? Cuando ya se hizo esto ya una industria que nadie veía nada y los buques ahí entraron. Ya se aceptaron, contabilizados, 31 buques solamente manejados por el almirante y contraalmirante, los hermanos Farías, que los dos, Farías Laguna, Sí, sobrinos políticos del entonces anterior secretario de la Marina. Es muy importante, Rafael Ojeda. Y bueno, de una manera u otra, la Cuarta Transformación ha salido a defender al almirante. Hay que decir una cosa en defensa es que los norteamericanos
Esto es un golpe muy fuerte para la credibilidad de México porque los norteamericanos, la única institución en la que tenían confianza en materia de seguridad era la Marina. Y ahora con esto se ha ensuciado, como que yo tengo la sensación de que alguien en la Secretaría de Defensa está diciendo, ya ven, ustedes también. No que muy limpios. Ojo, imagínate de qué tamaño era el negocio que por cada uno de los 31 buques de esta parejita de hermanitos les pagaban 1,750,000 pesos por el descargue en Tampico o en Altamira. Que eso tiene que ver con ese decomiso de 10 millones de litros en Tamaulipas y 8 millones de litros en Ensenada. En Ensenada. Pues está relacionado, ¿verdad? Totalmente. Los dos decomisos, macro todo decomisos lo que de fueran, de lo combustible. que fueran buques pasaban por ellos. Y ellos, de una u otra manera, lograron acumular, nada más en ese pequeño periodo de esos 31 buques, 24 millones de pesos de moches. A ver, para que la gente tenga dimensión de lo que estamos hablando, en todo el sexenio de López Obrador, del segundo año para acá, que es cuando empezó esta industria a florecer, lo que está contabilizado en Estados Unidos, de lo que de allá se compró y lo que se pasó para acá, más lo del huachidiesel, son más o menos, ¿sí? 750,000 millones de pesos. Fíjate, sí, yo vi una cifra de anual, esa cifra que tú estás dando es acumulada desde varios años. Sí, son 5 años. 5 años. Yo vi una cifra de 177,000 millones de pesos al año. Sí, a ver, yo te lo pongo así. Más o menos, entre el huachicol fiscal y el huachidiesel, el negocio ronda en utilidades para los delincuentes que lo traen. Los que los protegen, que únicamente son Marina, aduanas, Defensa, Guardia Nacional. Las aduanas ya son los marinos. Y también la Defensa. Ya no hay aduanas civiles. También la Guardia Civil, los gobiernos de los estados con sus policías, gobernadores e incluso alcaldes. No olvidemos, ojo, cuando sacamos con el señor Sergio Carmona sus teléfonos secretos que los obtuvo Código Magenta, ¿dónde hablaba? Quedó claro ahí que Mario Delgado recibía cientos de millones para las campañas de Morena del huachicol fiscal. ¿Quién era el administrador y que lo traía a Tamaulipas? El ahora alcalde, ¿sí?, de Ciudad Madero, Erasmo González, diputado. Ibas a dar una cifra. La cifra es más o menos 1,000 millones de dólares al mes. Es decir, imagínate lo que significa y qué callos se están pisando. Yo puedo anticiparle ahorita aquí al público que hay una especie de sacudimiento en las entrañas de aquellos que fueron utilizados como huachicoleros. Porque esto, volvemos a lo mismo. Aquí hay títeres, o sea, jóvenes de 30 a 35 años que fueron usados con sus tanques y fueron compra y compra para transportar esto. Y hay titiriteros. Cuando venga la historia de los titiriteros, vamos a encontrar que todo se centra en lo que se llama el Cártel de Tabasco, donde están prioritariamente personajes como Audomaro Martínez, quien fue el jefe de la inteligencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Está Adán Augusto López, que ya está en varios procesos siguiéndose la investigación. Y está el tema de la barredora también, ¿no? Con la barredora por delante. Está Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, que con sus amigos hicieron pingües ganancias con las gentes de Utah, ¿sí? Con Jensen, personaje que le mandaban a Arroyo Terminals en Harlingen, Texas, crudo de Tabasco, muy pesado, lo procesaban y lo regresaban para acá. Es decir, el 100%, ahí no había con que el 50%, no, 100% era utilidad. Es decir, esta cloaca que se está destapando, si ponen esta trama de los 10 asesinatos en Netflix, decimos, ay, esto no es creíble. Pues aquí ya pasó. Ya ocurrió. Y seguirá pasando. No es casual. A ver, Gregorio, ¿tú crees que otro personaje involucrado vaya
a ser victimado en un campo de tiro porque se les fue una bala por ahí. Qué casualidad. Al día siguiente del suicidio del otro. Exactamente, qué oportuno es todo. Bueno, a ver, la actuación que está teniendo en estos momentos el gobierno federal y el tema México-Estados Unidos. ¿Esto ayuda o no ayuda? ¿Y México lo está haciendo de a de veras? Sin duda, a ver, hay que reconocer algo. Como decía Felipe Calderón, haya sido como haya sido, Omar García Harfuch, por supuesto, con la venia y bendición de la presidenta, están actuando y atacando lo que haya que hacer, igual que el fiscal Alejandro Gertz Manero. Que claro, ahí había que preguntarse si esta protección al almirante Rafael Ojeda, al anterior secretario de la Marina, es decir, él ya había denunciado, no es un mensaje para decir hasta aquí van a llegar, de aquí para abajo lo que quieran. A nivel secretario para arriba no vamos a entrar. Ojo, no es casualidad que esta cloaca de los marinos se haya destapado precisamente 2 días después de que viniera Marco Rubio. Es decir, pasada, a ver, lo que dijimos aquí hace una semana, lo más importante no es lo que se comunicó públicamente, sino lo que se hizo a puertas cerradas en Palacio Nacional. Y como esto, vamos a empezar a ver otras cosas en los siguientes días. El tema da para mucho más y por supuesto lo seguiremos aquí platicando. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos. Hay otros temas, el paquete económico y los impuestos que están saliendo en relación con el paquete económico. Y pues tenemos mucho más, por supuesto. Regresamos a nuestra mesa de análisis. Vamos con la segunda parte de nuestra mesa de análisis, hoy platicando también pues, de la entrega del paquete económico para el año 2026, que son los criterios de política económica, que son las previsiones respecto a indicadores importantes, crecimiento económico, tipo de cambio, precio de barril de petróleo, los estimados que se tienen, pues en base a lo cual también se estiman ingresos y egresos del gobierno federal. ¿Qué podríamos destacar de este paquete que lo entregaron no al cuarto para las 12, a minutos antes de las 12? El pasado 8 de septiembre. En la orillita. Del límite. Sí, barriéndose en home. Exactamente. A ver, 5 puntos a destacar. Primero, Gregorio, crecimiento bajo, ese que vamos a tener, no más de 2%. Lo que hemos tenido. Y recaudación alta, están pensando 6.8%. A ver, si va a haber crecimiento bajo y van a aumentar la recaudación, prepárense, señores, porque ahí viene Lolita de nuevo a barrer con impuestos a todos. Es decir, viene cacería fiscal, sin ninguna duda. Porque voy a tener ingresos bajos y gastos altos. Por tanto, voy a recaudar. Sí, sí, pues. 2, interesante, que el 10% del presupuesto de este país, por primera vez, se vaya a destinar a Pemex. Le van a dar 1 billón. O sea, es decir, 1 millón de millones de pesos para tratar de rescatar a la más emproblemada y endeudada empresa petrolera del planeta. Todas las empresas están bollantes porque el petróleo es petróleo, pero aquí quebramos hasta el desierto. Entonces, darle 1 millón de millones es quitarle ese dinero a programas esenciales, a infraestructura, a otras cuestiones. Ojalá que el plan salga. Porque si no sale, va a ser una vez más dinero tirado a la basura. Pero ojo, Gregorio, 46% del presupuesto, fíjate, casi el 50% de las entradas que va a tener el gobierno, ¿a dónde crees que se van a ir? A los famosos apoyos de bienestar sociales y pensiones. Las pensiones están creciendo descomunalmente. 13% contra el año pasado. ¿Qué significa? Nos estamos haciendo viejos y hay menos gente productiva. Y también están ampliando los programas. No, estoy hablando de pensiones, además de los programas. Entonces, si tú juntas pensiones y programas, son 46% del gasto de gobierno. Súmalo al 10% de Pemex y más del 56% del presupuesto se está yendo a 2 rubros. Uno de rescate, que vamos a ver si se logra que sea productivo, y el otro, no productivo, importante. No estamos desdeñando que se apoye a la gente de escasos recursos. Sin embargo, cuando tú tienes tu ingreso personal y destinas el 50% a entregarlo. Sí, pues eso no produce. No produce.
Desgaste. ¿Eso en qué se traduce? Punto 3, en que únicamente va a haber 500,000 millones de pesos para proyectos de infraestructura. ¿Cuántos son 500? Porque aquí hablamos de cifras y la gente no entiende, con toda razón. 500,000 millones es poco. es lo que costó el Tren Maya. Un proyecto de varios años. de muchos que hubo en el sexenio pasado. Es decir, muy poca infraestructura. Yo quiero ver qué va a hacer la CFE. Ahí se habla de que muchas inversiones, etcétera. Ahorita CFE tiene 4 o 5 mil millones de dólares de plantas paradas, listas para operar, pero que no pueden operar porque no hay gas. De los 500,000 millones de infraestructura, la parte principal son 105,000 millones que van a ir a los famosos trenes. ¿Cuáles trenes son esos? Pues el tren aquí de Saltillo a Laredo, pasando por Monterrey, el México-Querétaro, Pachuca. Hay 4 o 5 trenes ahí que se van a hacer. Son trenes de alta velocidad, 160 o 200 kilómetros por hora. Para tener una idea, ya empezaron a construir el de México-Querétaro. Hoy México-Querétaro, como están las vías y como está el servicio pésimo. ¿Cuánto se tarda? 6 horas para llegar. Le van a cortar a menos de la mitad, ¿no? A 2 horas. Entonces, Bueno, va a ser muy bien ojalá. para efectos de que se convierta un eje, Querétaro, igual que va a ser un eje Saltillo, Monterrey, Laredo. Es decir, el proyecto en sí es bueno. La pregunta es, ojalá que no vaya a salir como el Tren Maya, que dijeron que iba a costar 105 y va a costar 300. 4, la deuda pública. Se va al 52 y pico % del PIB. Andamos en el 50. Significa que nos vamos a endeudar más. Ojo, el sexenio de López Obrador fue de gran endeudamiento, se endeudó en serio. Estamos todavía en niveles correctos. No tú eres economista y lo puedes decir. No en la época de López Portillo. ¿verdad? No. Pero no en la época como la dejó Fox, que era muy abajo. Que fue muy abajo. Y Calderón la subió un poquito, Peña un poquito, pero ya cuando llegó López Obrador, fue más que los sexenios anteriores. ¿Todavía es manejable? Sí, pero si no nos cuidamos, en muy poco tiempo, esto se va al 60, 70% y se nos sale de control de nuevo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y finalmente, un ejemplo que habla de cómo es recaudatorio y cómo lo hicieron sobre las rodillas, el asunto recaudatorio, es el de los refrescos. Hombre, subirle el impuesto especial a los refrescos, que es que porque tiene contenido calórico, que genera diabetes y que genera problemas de obesidad, etcétera, lo puedo entender si lo aplicas igual a la cerveza, al alcohol. No, hombre, a las aguas frescas. A las aguas frescas vete a unas aguas frescas y verás que ahí lo hacen con jarabe y con azúcar. Pero lo que es peor, Gregorio, hasta el día de hoy, los refrescos light o cero azúcar también no estaban grabados. Y los van a grabar. Bueno, los pretenden. Los van a grabar. Sí. Los van a grabar. Entonces, a ver. No te entiendo. ¿Quieres incentivar que la gente no consuma azúcar? El mercado, los fabricantes de refrescos, te dan la opción, 0 calorías, light, y también lo grabas como si fuera un... Sí. Pues no se vale. No, y aparte, pues es la energía... Y no se nos olvide algo importantísimo. En muchas comunidades, muchísimas, el refresco es lo que te iba a decir. se constituye en el agua potable que tienen para tomar, porque no hay agua potable. Váyanse a muchas rancherías. Yo he estado en rancherías en este país donde la gente no tiene agua. Y de comprar una botellita de agua que va a valer 7 pesos a comprar un refresco que vale 5, pues compran el refresco porque además es la caloría que no tienes porque tampoco tienes suficiente alimento. Mencionabas hace un momento los trenes. A ver, lo que nos dejó la visita de la presidenta hace algunos días aquí, el pasado fin de semana, y este proyecto que para Nuevo León puede ser benéfico. Muy benéfico. A ver. Hay un eje ya hecho entre Saltillo y Nuevo León, que es un eje que tiene que ver con la industria automotriz. Sí. Si juntas lo que produce Coahuila, particularmente Saltillo, Ramos Arizpe, y toda la área metropolitana aquí de Monterrey, con Kia, con Hyundai, con todos esos, y los que vienen. El clúster automotriz. El clúster automotriz completo. Pues hombre, este tren, que es un tren combinado, ojo,
hay de pasajeros, pero también lo hay de carga. Tren de carga, claro. Importante también, ¿por qué? Porque va a irse de Saltillo hacia Laredo. Y piensan que en la segunda etapa se conecte con Jalisco, con Guadalajara. Entonces, imagínate tú que tú puedas irte en un tren, ahorita que está tan insegura la carretera a Laredo, que te vayas en un trencito de estos y que llegues en 45 minutos. No, pues una chulada. Entonces, está bien, nada más que no les pase lo que el Tren Maya, que no se les salga de control. Listo, pues aquí estaremos la próxima semana dándole puntual seguimiento a todos y cada uno de los temas de mayor interés. ¿Pendientes? Pendientes. Muchísimas gracias. Hay que seguir el caso de esto que pasó en Estados Unidos con el conservador, el joven conservador, porque ahí ya estamos también, o sea, muertos, cuando ya aparecen las balas, como apareció con el Huachicol. La violencia y ahora política. Con esto es que nos estamos saliendo de cauce. La polarización, Así la violencia política al extremo en los Estados Unidos. Gracias, Ramón Alberto. Gracias, Gregorio. Regresamos para concluir. No se vayan.